Borré la solución. Está aquí, la voy a copiar de nuevo aquí. Y de t es igual a e a la alfa t por la matriz seno de beta t coseno de beta t. Y de 0. Ok. Entonces, ahora vamos a pasar a estudiar el tercer caso. El tercer caso es, perdón, el caso en el que alfa sea 0, ¿no? Caso en que alfa sea 0. O sea, alfa igual a 0. Entonces, en este caso, cuando alfa es 0, esto es 1. ¿Cierto? Esto es 1. Y entonces me queda la matriz solamente. Coseno de beta t menos seno de beta t, seno de beta t, coseno de beta t, y de 0. ¿Correcto? Esa es la solución, ¿no? Vamos a pasar esto acá. Alfa igual a 0. Entonces, y de t es esto de acá. ¿Correcto? Esto es y de t. ¿No? Entonces, digamos que ahí yo tengo el equilibrio, tengo un punto de paso, digamos, o una condición inicial, ¿no? El punto de paso es la condición inicial, digamos, que sea ese punto. Y ahora, la trayectoria va a regresar, ¿no es cierto? Va a regresar a sí misma por la presencia de esta matriz periódica. Y no se va a acercar ni se va a alejar, ¿no? No hay nada que determine, porque no está el alfa, que se acerque o se aleje, ¿no? Entonces, la trayectoria va a girar así, va a permanecer siempre a la misma distancia. Va a permanecer siempre a la misma distancia, porque no hay alfa que haga que se acerque al equilibrio o que se aleje del equilibrio. Si tengo otro punto de paso, ¿no? Digamos, tengo otro punto de paso acá. Entonces la trayectoria que pasa por ahí, ¿no? Otra condición inicial, ¿no? Punto de paso. Tampoco se va a alejar, se va a acercar al equilibrio. Va a dar vueltas y vueltas. Va a dar vueltas y vueltas y vueltas por la presencia de esta matriz. Y ni se va a acercar ni se va a alejar de este equilibrio. Porque no hay un alfa que lo atrape, ¿no? O que más bien lo expulse, ¿no? Lo aleje a la trayectoria. ¿Correcto? Entonces, en este caso, este equilibrio se llama centro. Centro. Equilibrio tipo centro. ¿Ya? Equilibrio tipo centro. Y como ya saben, en este caso se divide en dos subcasos, dependiendo de que la trayectoria gire en sentido horario o en sentido antihorario, ¿no? ¿Ya? Es un centro. Entonces, cuando los valores característicos son complejos, tengo tres casos básicos, tres casos esenciales, ¿no? Esos casos están fundamentalmente determinados por el alfa, ¿no? Es decir, las trayectorias giran de forma espiral, acercándose, alejándose del equilibrio, es decir, cuando alfa es mayor que 0, o giran acercándose al equilibrio, ¿no? Cuando el alfa es menor que 0, o simplemente giran en torno al equilibrio formando circunferencias cuando el alfa es 0, ¿no? En el primer subcaso se dice que el equilibrio es un equilibrio tipo fuente, porque las trayectorias se alejan. En el segundo es un equilibrio tipo sumidero, porque sume, atrapa trayectorias, o sea, las trayectorias se van acercando, ¿no? Y en el tercer subcaso, simplemente el equilibrio se llama equilibrio tipo centro, ¿ok? Entonces, esas son todas las posibilidades, ¿no? Hemos cubierto todas las posibilidades. Entonces, voy a resumir lo que he hecho hasta el momento, ¿no? De una manera así esquemática, ¿no? Entonces tenemos
el sistema, ¿no? X' igual a X. Este sistema lo pasamos por una transformación de coordenadas que ya hemos visto a este de acá, ¿no? Y la solución, ¿no? La solución de estos sistemas, ¿no? Digamos, es más simple que la solución de este sistema en las coordenadas originales, ¿no? Es más simple. Y permite, ¿no? Nos ha permitido trazar las distintas trayectorias, ¿correcto? Las distintas trayectorias. Para cada condición inicial hay una trayectoria diferente, ¿no? Y al ver, ¿no? Al ver cómo son las trayectorias, podemos identificar el punto de equilibrio. O sea, podemos no identificar, sino podemos caracterizar al punto de equilibrio, ¿no? Podemos caracterizar al equilibrio. Al equilibrio, ¿no? Dependiendo de en qué caso uno se encuentre y en qué subcaso, ¿no? Y en qué subcaso uno se encuentra. Eso es todo lo que hemos hecho, ¿no? ¿Para qué nos sirvió, repito, esta transformación de coordenadas? Simplemente para poder simplificar la solución, ¿correcto? Y poder, digamos, trazar más fácilmente las trayectorias, ¿no? El trazo de las trayectorias se llama diagrama de fases, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Ya, digamos que yo tengo este sistema, x' igual a 2, 3, 1, qué sé yo, menos 5 por x, ¿correcto? Tengo ese sistema. Entonces, el equilibrio, como esta matriz de acá, el determinante, esta es la matriz A, su determinante es diferente de 0, ciertamente, ¿no? Diferente de 0. Entonces, el único equilibrio, entonces, ¿no? X asterisco igual a 0. Ojo, cuando yo pongo 0, quiero decir 0, 0, ¿no? Porque son dos entradas. Este es el vector 0, ¿correcto? Porque estoy en R2. ¿no? Entonces, X igual a 0, único equilibrio, ¿no? Ya sabemos eso. Ok, ahora quiero ver cómo es ese equilibrio. O sea, este equilibrio de acá, ¿correcto? Para eso calculo los valores característicos de la matriz. Lambda cuadrado, ¿no? La traza acá es menos 3, o sea, más 3 lambda, más el determinante, acá es menos 10, menos 13, ¿no? Es el determinante, ¿sí? ¿No? Acá es menos 15, ¿no? Perdón, menos 10, menos 3, menos 3. Ok. Entonces, calculo los valores característicos, ¿no? Menos 3 más menos, b cuadrado, esto es 9, menos 4, menos 50, más 52, ¿no es cierto? Sobre 2, ¿ok? Entonces, ciertamente, ni siquiera voy a calcular exactamente lambda 1 y lambda 2, solamente me doy cuenta que lambda 1, ¿no? Es mayor que 0 y que lambda 2 es menor que 0. O sea, tengo dos valores característicos de signos diferentes, ¿no? Eso lo aprecio de aquí, ¿no es cierto? Porque esto es raíz de 61, ¿no? Raíz de 61. ¿Cuánto es esto? ¿No? Esto es menos 3, más o menos aproximadamente, ¿no? Aproximadamente 7.8, digamos, ¿no? ¿No? Porque 8 por 8 es 64 y acá tengo 61. Entonces es 7.8, qué sé yo, aproximadamente. Entonces, lo que me importa es saber que tengo un valor característico positivo y otro negativo. ¿No es verdad? Por lo tanto, x igual a 0 es un punto silla o equilibrio tipo silla.
Equilibrio tipo C. Equilibrio tipo C. ¿Ok? Y entonces, y ya sé que las trayectorias son así. Las diversas trayectorias son así. ¿Correcto? Las diversas trayectorias. ¿No? Porque eso es lo que hemos estudiado. ¿No? Cuando el equilibrio, cuando los valores característicos, es este caso, son de distinto signo, ahí está, distinto signo, entonces el equilibrio cero es tipo silla y las trayectorias tienen este comportamiento. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo más. Así, un ejemplo, el que se nos ocurra, el que se nos ocurra. Porque siempre vamos a caer dentro de uno de los tres casos que hemos estudiado, ¿no? Digamos que tenemos prima igual a 2, 0, 1, qué sé yo, 4, ¿no? Por X. Entonces, ya 4 por 2 es 8, entonces determinante de A es diferente de 0, existe un único equilibrio, que es el 0, 0, ¿no? Entonces, X asterisco igual a 0, único equilibrio. No hay otro. ¿Ok? Ahora quiero ver qué tipo de equilibrio es. Calculo los valores característicos. Lambda cuadrado, menos 6 lambda. Acá es 4 por 2 más 8, ¿no? Es el determinante. ¿Ok? Esto es lambda menos 4. No, lambda más. Sí, lambda menos 4. Lambda menos 2, ¿no? Factorizando por el método del aspa. ¿Sí? Por el método del aspa. ¿Ok? Entonces, lambda 1, esto es igual a 0. Entonces, lambda 1 es 4 y lambda 2 es 2. Ah, ya. ¿Qué tipo de equilibrio tengo? Es un reales, ambos positivos, repulsor. Repulsor, ¿no? Y si es un repulsor, ¿no? Si es un repulsor, ya sabemos, fíjense, vamos a ver. Acá estoy, ¿no? En este caso. El primer caso, caso 1, reales diferentes. ¿No? Estoy en ese caso, reales diferentes. ¿Ok? ¿Y en qué subcaso estoy? Ambos positivos. Acá, ambos positivos. O sea, 4 y 2. Entonces es un repulsor. ¿Y cómo son las trayectorias? Tienen este comportamiento. ¿Correcto? Las trayectorias, digamos, se alejan del equilibrio. Por eso se llama repulsor. ¿Ok? Repulsor. Entonces, ya sabemos que tenemos un equilibrio tipo repulsor. Uno más, a ver, uno más. Sí, el que se nos ocurra. A ver, x' igual a ver, no sé, 3 menos 1, 2, no sé, menos 2, no sé, por x. Entonces, el determinante de la matriz de coeficientes es, de nuevo, diferente de 0. Por lo tanto, x igual a 0 es el único equilibrio. No hay más. ¿Ok? Perdón. Ya, ahora quiero estudiar qué tipo de equilibrio es. Entonces calculo los valores característicos. Lambda cuadrado, acá es 3 menos 2 es 1, menos lambda, ¿no? Acá es menos 6, menos 2, o sea, menos 6 más 2, o sea, menos 4, igual a 0. ¿Ok? Entonces calculo acá. Eso no es factorizable. Acá es 1 más menos b cuadrado, 1 menos, más 4, ¿no? 4ac. Ah, no, más. Estoy utilizando la fórmula cuadrática, ¿no? ¿No? B al cuadrado, o sea, es 1, menos 4a por c, menos, o sea, más 16, ¿no?
sobre 2. ¿Correcto? O sea, 1 más menos raíz de 17 sobre 2. Claramente, entonces yo voy a tener un lambda 1 menor que 0 y un lambda 2 mayor que 0. Claramente. Por tanto, silla. Tengo un equilibrio tipo silla, ¿no? Equilibrio tipo silla. ¿Correcto? Y si tengo un equilibrio tipo silla, ¿cómo son las trayectorias? Las trayectorias son así, ¿no? Como voy a saber. Son así. Hemos caído de nuevo en este caso, ¿no? Y así es como se trabajan estas cosas, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No hay consultas. Ya. No hay consultas, entonces, está claro. Entonces, asumo que está claro. Bien. Habíamos, dicho, cuando comenzamos esto, de que el estudio de los sistemas dinámicos, ¿no? Habíamos comentado de que el curso es fundamentalmente sistemas dinámicos, ¿no? Ecuaciones diferenciales, ¿no? Sistemas de ecuaciones diferenciales. Y habíamos comentado que hay dos conceptos que son importantes, ¿no? Dentro de los sistemas dinámicos, el estudio de los sistemas dinámicos. Es el concepto de equilibrio y el concepto de estabilidad, que son, digamos, van asociados, esos dos conceptos, ¿no? Y ciertamente gran parte del curso es la idea en torno, ¿no? Es esta idea en torno al concepto de equilibrio y de estabilidad, ¿no? Entonces ya hemos definido, ¿no? Lo que es un equilibrio dentro del contexto de los sistemas lineales, ¿no? Es una solución constante, eso es lo que hemos dicho. Un equilibrio es una solución constante, ¿no? Es una trayectoria que no sale del punto, ¿no? Inicia acá, ¿no? Esa es la condición inicial, pasa por este punto y no sale de ahí. A diferencia de otra trayectoria que no es un equilibrio, pasa por ese punto y se mueve, ¿no? Se mueve, ¿sí? Esta trayectoria empieza y no sale de ahí, se queda ahí. Eso es un equilibrio o una solución estacionaria. ¿Ok? Entonces, cuando todas las trayectorias, se acercan al equilibrio, cuando todas las trayectorias se acercan al equilibrio, ¿no? El equilibrio nulo, decimos que X asterisco es estable. Lo voy a estable. ¿Ok? Es estable. ¿Ya? De nuevo, cuando todas las trayectorias se acercan al equilibrio, a este equilibrio de acá, ¿no? Al equilibrio nulo, decimos que este equilibrio es estable. ¿Ya? Cuando, cuando, eh, por el contrario, cuando hay trayectorias eh, que se acercan, ¿no? Se acercan y se alejan del equilibrio, se acercan de X asterisco, ¿no? De X asterisco,
decimos que es inestable. Inestable. ¿Ok? Inestable. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de estabilidad. Todavía puesto un poco informal, ¿no? Pero esa es la idea central, ¿no? Si todas las trayectorias del sistema se acercan al equilibrio, entonces ese equilibrio se llama estable. ¿Ya? Si hay trayectorias que se acercan, ¿no? Y otras que se alejan, aquí lo importante son aquellas que se alejan, entonces el equilibrio se llama inestable. ¿Ya? Ok, entonces vamos a borrar esto y vamos a revisar este concepto dentro de los casos que hemos visto. ¿Ya? Dentro de los casos que hemos visto. A ver. En este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso vemos que todas las trayectorias se acercan al equilibrio. ¿No? Todas las trayectorias se acercan al equilibrio. Entonces, este equilibrio es un equilibrio estable tipo atractor. Entonces, vamos a especificar más eso, ¿no? Estable, este caso es estable tipo atractor. Tipo atractor. ¿Y por qué digo estable tipo atractor? O sea, primero es estable porque todas las trayectorias se acercan al equilibrio. Todas las trayectorias se acercan al equilibrio. Pero, por ejemplo, ¿no? Directamente vamos a ver este caso de acá. ¿No? Este caso de aquí. Sumidero, ¿no? El caso sumidero. Todas las trayectorias, aquí también todas las trayectorias se acercan al equilibrio. Entonces, este equilibrio también es estable, porque todas las trayectorias se acercan. Pero no es tipo atractor, es un equilibrio estable tipo sumidero. ¿No? Todas las trayectorias se acercan. Ah, ya, es estable. Es estable, ¿ok? Pero se acercan de un modo especial, ¿no? Digamos, girando en espirales. Entonces es un equilibrio estable tipo sumidero. ¿No? Este es estable tipo sumidero y este es estable tipo atractor. ¿Ok? Ya, ahora, ¿qué más? Vamos a ver este de acá, el siguiente, por ejemplo. El siguiente. Este equilibrio de acá, observamos que todas las trayectorias se alejan. Todas las trayectorias se alejan, ¿correcto? Todas. Entonces es inestable, porque hay trayectorias que se alejan. Yo decía, ¿no? Lo importante es que si hay trayectorias que se alejan, entonces es inestable. Aquí, hay trayectorias que se acercan y se alejan. Hay trayectorias que se acercan y se alejan. Entonces, este también es inestable. Ambos son inestables. Ambos. Pero este es inestable tipo repulsor, porque todas se alejan, todas. Por eso es inestable tipo repulsor. Y esta de acá es inestable tipo silla. Ambos equilibrios son inestables. Pero este de acá es inestable tipo repulsor, porque todas se alejan. Y este es inestable tipo silla, porque algunas se alejan y otras se acercan. Pero es inestable. Ahora, tenemos otra manera en cómo el equilibrio, las trayectorias se pueden alejar. Si las trayectorias se alejan, como en este caso, del equilibrio, entonces ese equilibrio es, mire, todas las trayectorias se alejan. Todas las trayectorias se alejan. ¿Ok? No le vamos a llamar, entonces es inestable, pero no le vamos a llamar inestable tipo repulsor, porque las trayectorias todas se alejan, ya, efectivamente, todas se alejan, pero formando espirales, de una manera bien particular. Entonces le vamos a llamar inestable tipo fuente. Inestable tipo fuente. ¿Eh? Entonces tenemos inestable tipo fuente,
este de acá, inestable tipo silla, y este de acá, inestable tipo repulsor. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿está clarito eso? ¿No? O sea, depende, o sea, digamos, depende del cómo, digamos, cómo se alejan o cómo se acercan las trayectorias. Entonces, digamos, yo sé que el equilibrio es estable o inestable, pero dependiendo de la forma como se alejen o cómo se acercan, va a ser inestable tipo fuente, inestable tipo repulsor, inestable tipo silla, o estable tipo atractor, o estable tipo sumidero. ¿Correcto? Cuando el equilibrio es un centro, no es ni estable ni inestable, es simplemente tipo centro. ¿No? Este equilibrio acá no es ni estable ni inestable, es simplemente un equilibrio tipo centro. Porque no hay trayectorias que se acerquen ni hay trayectorias que se alejen. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora hay una consulta ahí. Estable solo cuando todas se acercan. Así es. ¿No? Cuando todas las trayectorias se acercan, cuando todas las trayectorias se acercan, entonces el equilibrio se dice que el equilibrio es estable. Entonces, en este caso, eso no está pasando acá eso. Entonces, no podemos decir que el equilibrio es estable. Aquí falta un puntito, ¿no? Falta acá, esto acá. Ya. O sea, no podemos decir que el equilibrio sea estable. Ya. Vamos a revisar esto de aquí. Este caso de acá, las trayectorias se están acercando. Todas se están acercando. Cualquier trayectoria. Fíjese, si yo tengo un punto de paso aquí, ¿no? Un punto de paso por acá, entonces esa trayectoria, la trayectoria que pasa por ahí también se va a acercar. Y se va a acercar porque el alfa es menor que 0. Entonces, como todas las trayectorias se van a acercar, estable. Ok, ya. ¿Pero es estable tipo atractor? Ah, no. Como forman espirales, estable tipo sumidero. ¿Correcto? Porque las trayectorias se acercan en forma de espiral, ¿no? En forma de espiral. ¿Ok? Igual acá, todas se acercan, todas las trayectorias se están acercando, entonces estable. Tipo sumidero, ¿no? ¿Por qué? Porque no se acercan, digamos, no se acercan tipo tractor, sino se acercan formando espirales, de tipo sumidero. ¿Ok? Entonces, simplemente son nombres, ¿no? Son nombres que se le pone para distinguir, ¿no? Para ver, ya, si yo le digo a usted, imagínese, ahora yo le digo, ¿no? Imagínese un equilibrio tipo sumidero. Ah, ya usted va a saber, ¿no? Ah, ya es estable y las trayectorias son espirales, ¿no? Y ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? O yo le comento, supongamos que tenemos un atractor. Supongamos que tenemos un atractor. Ah, el inmediato sabe que un atractor es estable, ¿no es cierto? Pero las trayectorias no giran, ¿no? O sea, estable de esta forma, ¿no? El equilibrio es las trayectorias, ¿no es cierto? Son de esta forma. Son de esta forma de acá, atractor. O también, o también, o también este caso de acá, que no hemos visto. Fíjese, cuando lambda 1 es igual a lambda 2, si lambda, ¿no? Si lambda es, si lambda es menor que 0, o sea, lambda 1 igual a lambda 2, y ambos menor, igual a lambda 2 igual a lambda, ¿no? Igual a lambda. Entonces las trayectorias se acercan, y de esta manera, ¿no? Se acercan de esta manera. Bueno, como está acá, ¿no? Como está aquí. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Ok? Entonces también es un atractor, es estable tipo atractor. También se le llama estable tipo atractor. ¿Ok? Y este de acá, el caso que está dibujado acá, es inestable tipo repulsor. Tipo repulsor. Todas las trayectorias se alejan.
todas las trayectorias se alejan, entonces no es silla, no es silla, no es inestable tipo silla. Todas las trayectorias se alejan, entonces no es tipo silla, y tampoco las trayectorias giran, entonces no es una fuente, entonces es tipo repulsor, ¿no? Tipo repulsor. ¿Ok? Este de acá, este que hemos visto aquí, ¿cómo lo podemos caracterizar este equilibrio de acá? A ver, vamos a ver. Este de acá. Este de aquí. A ver, todos ustedes contesten, digamos, contéstense a sí mismos. ¿Cómo caracterizarían ese equilibrio? Así es, ¿no? Digamos, ustedes me imagino que están con un papel y con un lápiz, escriban ahí, ¿no? A ver, hay una contribución ahí. Inestable tipo repulsor, efectivamente, inestable tipo repulsor, ¿no? Es inestable. ¿Por qué? Porque hay trayectorias que se alejan, hay trayectorias que se alejan, en realidad todas se alejan, entonces por eso es inestable, pero para que sea inestable basta que haya una trayectoria que se aleje. Basta que haya una, ¿correcto? Para que ya sea inestable. En este caso, todas se alejan, todas. Entonces, inestable, más inestable todavía, ¿no? Fuertemente inestable, ¿ya? Porque todas se alejan. Pero no se alejan tipo silla, porque no hay trayectorias que se acercan, ¿no es cierto? ¿No? No se alejan tipo silla. O sea, es inestable no tipo silla, ciertamente, no es tipo silla, porque no hay trayectorias que se acerquen. Y tampoco es inestable tipo fuente, ¿no? Porque las trayectorias no forman espirales. Entonces es inestable tipo repulsor, como bien dijo su compañero. ¿Correcto? Inestable tipo repulsor. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros terminamos el estudio de los sistemas lineales. El estudio de los sistemas lineales. ¿Alguna pregunta sobre este particular? Ya, no hay preguntas. Entonces, ¿no hay preguntas? Ok, todo clarito entonces. Muy bien. Ya, no hay preguntas. Entonces, con esto, ahí creo que hay una. Hasta aquí va a llegar la PC del sábado. ¿Qué le diríamos a su compañero? O a su compañera, perdón, Romina. ¿Qué le diríamos a Romina? ¿No? Ya todos saben la respuesta. ¿No? Romina dice, hasta aquí llega la práctica del sábado. Ya. ¿Qué le contestaríamos a Romina? Romina, ese tipo de preguntas no se hace en este momento. ¿No? No se hace. Ya el profesor dijo que ese tipo de consultas al último, ¿no? Porque, ¿no? Hay una discontinuidad, ¿no? En la clase, una discontinuidad, porque estamos en, estamos en equilibrios, estable, repulsor, fuentes, unidad, en fin. Hay una discontinuidad, ¿no? ¿Ya? Eso, ahora solo preguntas de clase. La contestamos al último, ¿ya? Pero me lo hace recordar. Entonces decía que hasta aquí nosotros hemos estudiado los sistemas lineales, lineales, ¿ok? Entonces lo que vamos a pasar enseguida a estudiar son los sistemas no lineales, ¿ok? Los sistemas no lineales. La mayoría, gran parte de los modelos económicos son no lineales, ¿no? No lineales. Pero resulta que para estudiar los sistemas no lineales, ¿no? Hay que estudiar primero los sistemas lineales porque en realidad la teoría de los sistemas no lineales se basa en la teoría de los sistemas lineales. ¿Ya? La teoría se amplía un poco más, ¿no? Pero está fuertemente basada en los sistemas lineales. ¿Ok? Entonces eso es la nota 7 propiamente. Entonces antes de comenzar esto vamos a hacer un break, ¿ya? 10 minutitos y nos encontramos de nuevo dentro de 10 minutitos.
Ok. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Bien, entonces, decía de que con eso, lo que hemos estado haciendo hasta antes del break, hemos cubierto toda la teoría de los sistemas lineales. Es decir, hemos estudiado esta ecuación, x' igual a de t por x más b de t, esta ecuación diferencial, aquí x vive en R, y de manera particular, ¿no? De manera particular, un caso particular importante, ¿no? A x más b, ¿sí? Y todavía más particularmente, x' igual a x, ¿no? Hemos estudiado estas ecuaciones de acá, ¿no? Que es una ecuación diferencial lineal, ¿no? Ecuación diferencial lineal. En este caso se llama, en estos dos casos, de coeficientes constantes. Y acabamos de terminar de estudiar esta ecuación de aquí, ¿no? Que es un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Esta ecuación de acá se parece, bueno, en realidad también hemos estudiado esto de acá, ¿no es cierto? Y el caso particular, ¿no? Este de aquí, ¿no? Esta, digamos, se parece a esta, es análoga, ¿no? Y esta de acá es análoga a esta de aquí, ¿correcto? ¿No? Entonces, digamos, esta es la teoría completa, entonces todo esto es la teoría completa de los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Lineales. ¿Ok? Hemos cubierto toda la teoría. También hemos visto dos ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones no lineales, dos particulares, ¿no? Las de variables separables, ¿no? Y la de Bernoulli, ¿no? La de Bernoulli, ¿no? Variables separables. Separables, ¿no? Y la de Bernoulli, que es una ecuación básicamente, digamos, a x más, digamos, más x a la alfa, ¿no? Ok, también hemos visto eso, ¿sí? Bernoulli, ¿no? Y también hemos visto las ecuaciones diferenciales de segundo orden, escalares de segundo orden, ¿no? X segunda igual a ax' más bx más c, ¿no? Ecuaciones de segundo orden. Y para resolver estas ecuaciones, ¿no? Hemos aplicado, ¿no? Hemos aplicado lo que conocíamos sobre los sistemas, ¿no? O sea, a partir de la ecuación formábamos un sistema, ¿no? Un sistema, digamos, de este tipo, ¿no? ¿Ok? Más B en este caso. O también, digamos, un procedimiento directo, ¿no? Procedimiento directo. Procedimiento directo. ¿Ok? Eso es todo lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora, ¿no? Ahora vamos a pasar a estudiar los sistemas no lineales, ¿no? Los sistemas dinámicos no lineales. ¿Ok? Bidimensionales, además, es decir, sobre R2, ¿no? En realidad, las cosas no son muy diferentes, ¿no? Pero tiene sus particularidades, ¿no? Entonces tenemos un sistema de esta forma, x1', dos variables, por eso es bidimensional, igual a f de x1, x2, y x2' igual a g de x1, de x2, ¿no? Entonces, si f y g son no lineales, ¿no? Entonces, ¿no? El sistema se llama lineal, ¿no? Entonces, el sistema se llama no lineal, ¿no? No lineal. ¿Ok? Entonces, la no linealidad está siendo determinada por f y g. Fíjense, si f de x1
x2 es así, ax1 más bx2, y g de x1, x2 también es de esa forma, cx1 más dx2. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Ax1 más bx2, y acá cx1 más dx2. Y entonces lo que voy a tener es un sistema lineal, es decir, un sistema de esta forma, ¿no? ¿Qué es lo que hemos venido estudiando? ¿No? La idea es que ahora f y g no sean lineales, o por lo menos alguna de ellas, ¿no es cierto? No sean, o por lo menos, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, x1 al cuadrado más 2x1 por x2. ¿No? Esta podría ser lineal, podría ser 2x1 más 3x2. Pero basta con que una de ellas sea no lineal, para decir que ya el sistema es no lineal. Ya basta con que una de ellas, o claro, ciertamente ambas pueden ser no lineales. Por ejemplo, podemos tener acá coseno de x1, ¿no? O podemos tener, digamos, otra cosa, ¿no? e a la x1 por x2, que son funciones no lineales. ¿Correcto? Entonces, la no linealidad de f y de g, o de alguna de ellas, es lo que determina que digamos que este sistema se trata de un sistema no lineal. ¿Ok? Un sistema dinámico no lineal. Ya. ¿Qué más? Las funciones f y g determinan un campo vectorial. Este es un concepto nuevo. ¿Ya? Esto es un concepto nuevo. Campo vectorial. Campo vectorial sobre R2. Estas funciones determinan sobre R2 un campo vectorial. Concepto nuevo, que no lo habíamos visto antes. En efecto, dice, si en cada punto, ahí tenemos R2, correcto, R2. Si en cada punto, por ejemplo, en este punto de acá, calculamos esto de acá, x1', ¿no? x2', entonces tenemos un conjunto infinito de vectores, conocido como campo vectorial. Si yo calculo estas funciones, si las calculo en este punto, entonces yo voy a tener una coordenada x1' y una coordenada x2'. Eso va a ser un vector. ¿Correcto? Vamos a dar un ejemplo para explicar lo que estamos queriendo decir más claramente. Y vamos a tomar el caso lineal, digamos, bueno, caso no lineal. x1' igual a x1 al cuadrado, por ejemplo, más 2x2. Y x2', digamos que también sea no lineal, digamos, ¿no? x1 al cubo más 3x2. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, fíjese que en este caso f de x1, x2 es x1 cuadrado más 2x2. Y g de x1, x2 es x1 cubo más 3x2. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar el campo, vamos a evaluar estas funciones en un punto arbitrario de R2, en un punto cualquiera. Por ejemplo, puede ser acá, ¿no? Si yo evalúo en este punto, es ese punto, ¿no? Ya, pero voy a evaluar en otro punto. Digamos, tenemos el punto 1,1, ¿no? O sea, este punto de acá. Voy a evaluar estas funciones en ese punto. ¿Ok? Voy a evaluarlas en ese punto. Entonces, evaluadas en ese punto, voy a tener x1' es igual a 1 más 1, ¿no? 1 más 2, perdón, igual a 3. Y x2' va a ser 1, ¿no? Porque x1 es 1, 1 al cubo, más 3, 4, ¿no? O sea, 1 más 3 igual a 4.
Entonces, el movimiento, fíjese, el movimiento de la trayectoria, ¿no? Que las trayectorias se están moviendo acá, ¿no? Yo estoy pensando en trayectorias que se están moviendo aquí, es x2, es x1, ¿ok? La derivada es movimiento, ¿verdad? Derivada es movimiento, porque es una tasa de cambio. O sea, hay cambio, ¿no es cierto? Hay un cambio. Ahí donde yo evalúo la derivada, hay un cambio en la función. La derivada me dice cuánto está cambiando. Cuánto está cambiando, ¿cierto? Cuando yo calculo f', ¿no? En x, esto me está diciendo, digamos, en un punto específico, cuánto está cambiando la función en ese punto, ¿no? ¿Cuánto está cambiando la función en este punto? Cuando yo calculo la derivada, es una tasa de cambio instantánea. Entonces, si x1' es 3, quiere decir que hay un cambio positivo hacia la derecha. O sea, hay un cambio hacia la derecha, un cambio positivo. Y, o sea, porque esto es horizontal, x1 es horizontal, ¿sí? Es movimiento horizontal, y x2 es movimiento vertical, y entonces x2' es 4, entonces hay un movimiento hacia arriba, vertical, creciente, ¿no? Porque este es mayor que 0 y este es mayor que 0. Entonces el campo vectorial apuntará hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Entonces ahora voy a borrar, ya sé que apunta hacia la derecha y hacia arriba. Entonces el campo vectorial va a indicar en esta dirección, hacia la derecha y hacia arriba. Y hago lo mismo en cada punto, ¿no? En cada punto. De repente el campo vectorial en ese punto indica así, en este punto de repente el campo vectorial indica así, en este punto de repente indica así, en fin. Si yo trazo, si en cada punto de R2 yo trazo el campo vectorial, ¿no? Entonces, perdón, yo trazo F y G, el resultado de estas evaluaciones, entonces yo tengo lo que se conoce como campo vectorial, ¿no? Que es el conjunto de todos estos vectores. Es el campo vectorial. Ya, así se llama. El campo vectorial, entonces, es el conjunto de todos estos vectores de acá, infinitos, ¿no? Porque hay infinitos. ¿Correcto? Infinitos. Infinitos vectores. ¿Ok? Y es simplemente evaluar estas derivadas en cada punto de ese plano. ¿Ya? Este plano, propósito, se va a llamar espacio de fases. ¿Ya? Este plano ya no se va a llamar plano cartesiano, sino espacio de fases. Espacio de fases. ¿Ok? Ya después se va a aclarar por qué se llama así, espacio de fases. Entonces, el campo vectorial es trazar ¿no? Trazar en el espacio de fases todos estos vectores que están inducidos por la evaluación de f y g. ¿Ok? Entonces, digamos, el trazar el campo vectorial, de nuevo, es, digamos, en cada punto del espacio de fases, trazar estos vectores. ¿Y cómo los trazo? Calculando o evaluando f y g en esos puntos. ¿Ya? Estamos introduciendo una notación, ¿no? Ideas, nuevos conceptos, ¿no? ¿Okay? Que serán útiles para el estudio de los sistemas no lineales. Ya. ¿Qué vamos a entender por solución? Por solución de un sistema dinámico no lineal. En realidad es la misma, ¿no? Es la misma, la idea es la misma que para un sistema dinámico lineal, ¿no? Una solución de este sistema es una trayectoria, es una función definida sobre un intervalo y de la recta y que va de I, que está en R2, perdón, que está en R, va de R a R2. ¿Ok? Y es típicamente un intervalo abierto, ¿no? O sea, para acá se nota más fácilmente la idea, creo que tengo un gráfico acá, ¿correcto? Es una función que va de R en R2, va de R en R2, ¿ok? Y entonces, la trayectoria, ¿no? La trayectoria, es decir, la solución es esta acá, es esta curva,
digamos, nada diferente a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, cuando hemos visto sistemas lineales, también teníamos lo mismo, ¿no? Trayectorias. Estas son soluciones, ¿no? ¿Correcto? Es una función, gamma, que le estoy llamando gamma, que va de I en R2. O sea, tomo un T acá en I, y la imagen gamma de T está en R2. O sea, es un gamma 1 de T, gamma 2 de T. ¿Correcto? O sea, es una curva aquí, una trayectoria, ¿correcto? Y para, digamos, cierto instante T, para cierto instante T, este punto de acá tiene dos coordenadas, gamma 1 de T y gamma 2 de T. ¿Correcto? O sea, yo evalúo, para cada T, evalúo gamma de T. ¿Correcto? Evalúo gamma de T. El gamma de T es un punto en el espacio de fases, ¿no? ¿Correcto? Que tiene dos coordenadas, gamma 1 de T y gamma 2 de T. ¿No? Digamos, si acá yo tomo otro T, entonces eso corresponderá a otro punto en la trayectoria. O sea, a medida que yo voy tomando el tiempo aquí, se va generando esta trayectoria. Esta curva de acá se va generando. Y es solución, se dirá que esa curva o esa trayectoria es una solución del sistema si es que verifica la ecuación. ¿No? La ecuación es esta de acá, x1' igual a f de x1, x2, y x2' es g de x1, x2. Bueno, esta gamma será una solución si es que gamma 1' de, ¿no? es igual a f en gamma 1, gamma 2. Y gamma 2' es igual a g de gamma 1, ¿correcto? O sea, si verifica el sistema, ¿no? Esta trayectoria, esta función, ¿no? Gamma es una solución si verifica el par de ecuaciones que hemos dado arriba. ¿Ok? Esta es la misma idea, entonces, que teníamos antes de solución. Es lo mismo. O sea, si yo reemplazo en la ecuación original, se satisface, ¿no? Se satisface la igualdad para todo T. ¿Ok? Ya, dice, en cada punto de gamma de T, es decir, en cada punto de la trayectoria, digamos, vamos a ir trazando esos puntos, en cada punto, por acá, aquí, aquí, en cada punto, dice, ¿no? El campo vectorial apunta en cierta dirección. El campo vectorial apunta en cierta dirección, ¿no? Suponemos que en este caso es así, el campo vectorial, ya sabemos lo que es el campo vectorial, evaluamos, ¿no? Evaluamos, en este caso, gamma 1' y gamma 2'. Esto es f de gamma 1, gamma 2, y esto es g de gamma 1, gamma 2. Entonces, puedo evaluar el campo vectorial sobre los puntos de la trayectoria. Entonces, ese campo vectorial apunta en cierta dirección. ¿Correcto? Apunta en cierta dirección. Fíjense que el campo vectorial me está diciendo, cómo está siendo descrita la trayectoria. ¿Cómo está siendo descrita? Imagínense que, adelantándome un poco, yo tengo un campo vectorial así. ¿No? Entonces, ¿cómo ustedes sospecharían que es la trayectoria solución? Pues la trayectoria pasa por acá, pasa por este punto, ¿no? Pasa por este punto, pasa por este punto, pasa por este punto, está siendo descrita de esa manera, la trayectoria. La trayectoria solución, ¿no? La trayectoria solución. Entonces, el campo vectorial, fíjense, el campo vectorial me está indicando
más o menos, me da una idea de más o menos cómo está siendo descrita la trayectoria, cómo está siendo descrita. Y fíjense que esto es importante porque cuando uno tiene un sistema no lineal, no existen en general métodos específicos que me permitan obtener la solución, ¿no? Que me permitan obtener la solución del sistema. Cuando nosotros tenemos los sistemas lineales, sabemos cómo es la solución, la estamos viendo. Fíjense, acá la solución es así, tiene esta forma. Por eso hemos podido trazar las trayectorias. En este caso, ¿no? Y para cada caso específico, ¿no? Para cada caso específico, sabemos cómo son las soluciones y podemos trazar las trayectorias. En este caso, la solución es así. Estamos viendo, tenemos la regla de correspondencia. Y entonces, como tenemos la regla de correspondencia al frente de nosotros, es decir, tenemos explícitamente la solución, sabemos cómo es, ¿no? ¿Qué forma tiene? Ahí estamos viendo, tiene esta forma, ¿no? Y de t es e a la lambda t, en fin, ¿no? La primera componente, ¿no? Digamos, acá, para ser más concretos, ¿no? Y de t, ¿no? Y de t es igual a, si yo multiplico esto acá, tengo e a la lambda t por y0, y1, 0, ¿no? Y1, 0, y acá es e a la lambda t, y2, 0, ¿no? ¿Correcto? Por lo tanto, y1 de t es e a la lambda t, perdón, por y1, 0, y y2t es igual a e a la lambda t por y2, 0. Entonces ahí vemos, ¿no? Estamos viendo, bueno, la primera componente es exponencial, ¿no? ¿Correcto? Y la segunda componente también es exponencial. Y además son iguales. Entonces la estamos viendo, porque hemos sido capaces de obtener la solución explícitamente. Eso no ocurre en los sistemas no lineales. En los sistemas no lineales no sabemos, no podemos obtener, ¿no? Digamos, no hay métodos que nos permitan obtener explícitamente la solución de un sistema dinámico. Y entonces, como no tenemos explícitamente la solución, o sea, no vemos qué cara tiene, cuál es la regla de correspondencia, cómo es, tenemos que recurrir a este tipo de herramientas. Fíjese cómo el campo vectorial me está orientando, ¿no? Me está diciendo cómo podrían ser las trayectorias, más o menos. Porque al final, yo lo que quiero, es decir, como, digamos, alguien que utiliza esto como una herramienta de análisis, lo que yo quiero es ver cómo son las trayectorias del sistema, qué comportamiento tienen, convergen hacia un equilibrio, divergen de un equilibrio, por si acaso no hemos definido todavía equilibrio en este contexto, ¿no? Es más o menos la misma idea. ¿Correcto? Eso es lo que yo quiero al final. No siendo capaz de obtener la solución explícita del sistema, por algunos métodos geométricos, ¿no? Poder saber, ¿no? Cómo son las trayectorias, cómo son las soluciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice, en cada punto de gamma de t, el campo vectorial apunta en cierta dirección. ¿Ya? Eso es una observación importante. Entonces, si yo trazo, ¿no? De nuevo, ¿no? Tengo la trayectoria, solución, tengo la trayectoria, solución. Entonces, sobre cada punto, yo trazo el campo vectorial. El campo vectorial va a ser este. ¿No es cierto? El punto es que yo no tengo todavía la trayectoria. Yo no tengo la trayectoria. O sea, lo que yo he trazado en azul, yo no lo tenía. En la práctica no lo puedo obtener. Lo que yo tengo es más bien el campo vectorial. Al revés. Yo tengo el campo vectorial así. Esto es lo que yo puedo obtener. Trazando el campo vectorial en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Ah, ya. Y eso me indica entonces que la trayectoria está siendo descrita más o menos, qué sé yo, así, ¿no? Más o menos así. ¿Correcto? Y pasa por acá, por este punto.
¿correcto? ¿Ya? El campo vectorial, además, es tangente a la trayectoria. Interpretamos es tangente, ¿no? Ya, es tangente. El campo vectorial, es importante, creo que no está aquí. El campo vectorial. Es decir, todos estos vectores de acá son tangentes. ¿Ok? ¿Sí? Entonces yo no tengo esto, es al revés, como decía, ¿no? Lo que yo tengo es el campo vectorial. Ya yo tengo el campo vectorial, porque lo puedo trazar. ¿Por qué tengo el campo vectorial? Porque lo puedo trazar a partir de aquí, a partir de las ecuaciones. Yo conozco estas ecuaciones, entonces yo puedo trazar el campo vectorial como indiqué antes, en cada punto. Entonces, por eso lo que yo tengo en realidad es el campo vectorial. Digamos que el campo vectorial en este punto indique así. El campo vectorial en este punto indique así. ¿Correcto? Que digamos, el campo vectorial en este punto de acá indique así. ¿No? Voy a hacer un poquito más. Indique así. Por ejemplo, ¿no? Entonces, si la trayectoria, digamos, pasa por acá, la trayectoria al pasar por acá, digamos, la trayectoria subirá, ¿no? Tendrá que subir y se va a dirigir hacia acá, ¿correcto? Este es tangente, entonces es tangente. ¿No? Después va así, porque el campo vectorial indica en esa dirección. Y entonces el campo vectorial me está indicando, más o menos, cómo es la trayectoria. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro eso? Ok, está claro. Ya. Esto lo podemos pasar, ¿no? Lo podemos pasar, no es tan importante en realidad, ¿no? Eh, ya, a ver, hay una pregunta ahí. Disculpe, profesor, ¿cómo puedo saber la dirección del vector? Por lo que explicaba en antes, la dirección del vector sale de esta evaluación de acá, ¿no? O sea, de nuevo, vamos a ver el ejemplo que había dado. Eso es importante. Digamos que yo tengo x1' igual a 2x1 más 3x2 cuadrado. Y x2 es igual a x1 cuadrado más 2x2. Entonces, yo tengo un punto del espacio de fases, un punto cualquiera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para ser sencillos, 1, 1. ¿No? Y entonces evalúo, ¿no? Evalúo el campo vectorial en este punto. O sea, evalúo f y g. O sea, f en x1, x2 es 2x1 más 3x2 cuadrado, y g de x1, x2 es x1 al cuadrado más 2x2 cuadrado. Y evalúo estas funciones en 1, 1. ¿Ok? Acá me sale 3, ¿verdad? Me sale 5, ¿verdad? Es 2 más 3 igual a 5. Y g en 1, 1 me va a salir 1 más 1 igual a 2. ¿Correcto? Pero resulta de que f de 1, 1 es esto de acá, voy a checar esto de aquí. No me perturbe. Resulta que f es x1' y que g es x2'. ¿Okay? Eso quiere decir que en ese punto, en este punto de acá, x1' es positivo, porque es 5. O sea, x1' es positivo. Ahora, x1 es movimiento horizontal. Como el movimiento es horizontal, perdón, como ese movimiento horizontal es positivo, entonces es hacia la derecha. ¿No? Hacia la derecha es el traslado, digamos, hay un movimiento hacia la derecha.
O sea, creciente, ¿no? Creciente. Hacia la derecha crece. Y verticalmente es x2. Como también es positivo, entonces es hacia arriba, crece. Entonces es hacia la derecha y hacia arriba. ¿Correcto? ¿Ya? Si me hubiera dado acá negativo, si en vez de, digamos que acá hubiera sido, qué sé yo, menos aquí y acá menos. Entonces ciertamente esto va a salir menos y menos. O sea, menos 3. ¿No? Menos 3. ¿Ok? Saldría menos 3, menor que 0. Entonces, verticalmente, porque es x2, es vertical, este es el eje x1 y este es el eje x2, verticalmente ya sería negativo, o sea, un movimiento hacia abajo es negativo. Entonces no sería esto de acá, ¿no? Sería, fíjese, sería horizontalmente positivo, o sea, hacia la derecha, hacia la derecha. Pero verticalmente negativo, o sea, hacia abajo. Entonces el vector indicaría en esta dirección, hacia la derecha y hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabe digamos, la orientación del vector? Por la evaluación que hace acá, ¿no? Y los signos que toman x1' y x2', ¿no? X1, la derivada es movimiento, ¿no? Como explicaba hace un momento, porque la derivada es tasa de cambio, ¿no es cierto? O sea, hay un movimiento, hay un cambio, ¿no? Entonces la trayectoria está moviéndose, ¿no? Está moviéndose aquí, en todo en el espacio de fases, se está moviendo. Cuando pasa por aquí, cuando pasa por este punto, se está moviendo de tal manera que horizontalmente se mueve hacia la derecha, porque esto es positivo, ¿no? Lo voy a indicar así con rojo. Horizontal, voy a borrar acá. Cuando la trayectoria pasa por este punto, lo hace de tal manera que horizontalmente se mueve hacia la derecha y verticalmente se está moviendo hacia abajo. ¿Ok? Ese es el campo vectorial, entonces la trayectoria tiene que ser así, porque este es tangente. Entonces la trayectoria en realidad se está moviendo así. Está moviendo así. Hacia la derecha y hacia abajo cuando pasa por este punto. Porque eso es lo que me indica el campo vectorial, ¿no? De nuevo, si el campo lo voy a sacar acá, lo voy a poner aquí. Voy a poner esto. ¿Correcto? El campo vectorial me indica eso. En este punto. Entonces, cuando la trayectoria pasa por este punto, se está moviendo hacia la derecha y hacia abajo. Al pasar por este punto, se está moviendo hacia la derecha y hacia abajo. La trayectoria, así es decir, la solución, el gamma de t, la solución, en lo que yo estoy interesado. ¿Okay? En la trayectoria, en la solución. ¿Correcto? De nada. Gracias más bien por su pregunta, porque me permite aclarar más. Ya. Muy bien. Existencia y unicidad, dice, ¿no? Existencia y unicidad. Y con este concepto terminamos. Estamos introduciendo recién este tema sobre los sistemas no lineales. Con este concepto terminamos. Existencia y unicidad. Cuando nosotros hemos estudiado, ¿no? Hemos estudiado los sistemas lineales, x' igual a ax, hemos dado la solución explícitamente, ¿no? En fin, ya sabíamos qué cara tiene, hemos dado la solución. Ahora, cuando nosotros tenemos sistemas no lineales, x1' igual a f de x1, x2, x2' igual a g de x1, x2, un sistema no lineal, como no existen métodos algebraicos, no existen, que nos permitan obtener la solución, como sí ocurre en el caso lineal, aquí no.
Entonces, no sabemos si existen soluciones. ¿Cómo sabemos si existen soluciones si no podemos obtener, ¿no? No podemos obtener la solución, justamente. O sea, ya, ¿cuál es la solución? No sabemos, no hay un método, ya no se ha inventado, no se ha creado, no existen, salvo casos muy específicos, ¿no? Muy específicos, que nos permita obtener la solución del sistema. Entonces, para eso, primero tenemos que estar seguros si existe solución. Si existe solución, porque de repente no existe. ¿Se acuerdan los problemas de optimización, ¿no? En Mate 2, ¿no? Ahí está este teorema de Weierstrass, ¿no? Teorema de Weierstrass que le dice cuándo un problema de optimización tiene solución, cuándo posee solución, ¿cierto? Y entonces usted quiere asegurarse que el problema tiene solución, porque podría no tener solución. Igual, si yo tengo un sistema acá, podría ser que ese sistema no tenga solución, podría ser, ¿no? Podría ser que no tenga solución. Entonces, un teorema de existencia, ¿no? Es importante. O sea, un teorema que me asegure cuando un sistema como este, un sistema no lineal, tiene solución, ¿no? Entonces, ese es el teorema de existencia y unicidad, ¿no? ¿Qué significa esto de la unicidad? Bueno, vamos a ver. Dado el sistema dinámico 1, este de acá, si tanto la función f como g son funciones de clase C1, sobre un conjunto abierto, en fin, no vamos a detallar mucho ese aspecto, son funciones de clase C1 definidas pues sobre su dominio, ¿no? Entonces, para cada condición inicial existe una única solución, una única trayectoria tal que todo esto de acá, ¿no? O sea, el teorema de acá dice lo siguiente. Si f y g son de clase C1, y ahora vamos a recordar qué es eso, clase C1. Entonces, para cada condición inicial, o sea, para cada punto de paso, ¿no? Para cada condición inicial, existe una única solución. Una única solución. Ya, una única solución. Eso es importante, ¿no? ¿Qué significa que sea de clase C1? Significa que las derivadas parciales, ¿no? Las derivadas parciales de esta función, de estas dos de f y g con respecto a x1 y x2 son continuas. ¿Ya? Eso normalmente ocurre, ¿no? Es una condición que viene gratis, ¿no? Entonces los modelos que aparecen en la práctica satisfacen esta condición, que son de clase C1. Es un tecnicismo matemático, ¿no? Que se necesita cuando se prueba el resultado, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con funciones que siempre satisfacen esta condición. Es decir, en la práctica, nosotros vamos a trabajar con funciones que, digamos, con sistemas dinámicos que tengan solución, que tienen solución. O sea, todos los sistemas dinámicos con los que vamos a trabajar tienen solución. ¿Ok? Porque resulta que las funciones f y g que aparecen en nuestros sistemas dinámicos satisfacen esta condición de acá. Son de clase C1. O sea, sus derivadas parciales son continuas. Las derivadas parciales de f y g son continuas. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, eso dice para cada punto de paso, ¿no? Es decir, eso es importante, esto de aquí, esto que voy a explicar a continuación. Tengo ahí el espacio de fases, ¿ya? Y me doy un punto de paso, una condición inicial. Entonces, por este teorema, yo sé que por ese punto pasa una solución del sistema. Y solo una única, o sea, no puede pasar otra por acá. ¿Ok? No puede haber otra solución así, digamos. Esto no se da. ¿Ok? Por ese punto solamente pasa una única solución. Ahora, yo me elijo otra condición inicial, otro punto de paso, otra condición inicial, ¿no?
¿no? ¿Ok? Otra condición inicial. Entonces, por ese punto pasa una única solución. Una única solución. Digamos así. ¿Ok? No pasa otra. Solamente pasa una solución. Eso es lo que dice este teorema de acá. ¿Ya? No se pueden dar situaciones como estas, ¿no? Estas de acá. ¿Ok? Por este punto de paso no puede haber dos soluciones diferentes. O esto de acá, digamos, ¿no? Porque en este caso, digamos, yo tendría, digamos, por este punto de paso tendría dos trayectorias diferentes. Dos trayectorias. Entonces, las soluciones no se intersecan. No se intersecan. Ni se sobreponen. ¿No? Ni se sobreponen. Las trayectorias no se intersecan ni se sobreponen. ¿Ok? Entonces, esas son cosas, resultados teóricos que vamos a tener que tener en cuenta a medida que vayamos desarrollando la teoría. ¿Ya? Bueno, entonces, para terminar, la pregunta de Romina, a ver si me acordé, ella preguntaba si va a venir, hasta acá, hasta la nota 6 va a venir, ¿no? Ese es el sábado, ¿no? El sábado siguiente. Viene hasta la nota 6. Es decir, esto que está acá, la nota 7 no entra, ¿no? Y de la nota 6, sobre todo, cosas introductorias, ¿no? Si viniera estos temas de aquí, va a venir la parte más introductoria, ¿no? La parte más inicial, ¿ok? Pero podemos conversar sobre eso en la próxima clase, ¿no? O sea, más cerca de la práctica, ¿ok? Muy bien, de nada. Bueno, entonces, ¿alguna consulta? ¿Una consulta adicional? No hay consultas. Ok. Muy bien, entonces, chao con todos. Buen día. Ya nos vemos en la próxima clase. Chao. Gracias, profe. Chao. Gracias, profesor. De nada, gracias a ustedes. Chao.